La premenopausia, también llamada perimenopausia, hace referencia al periodo de transición natural que experimenta el cuerpo femenino hasta la menopausia, que suele corresponder a un año antes de la menopausia según los especialistas. La premenopausia suele empezar entre las edades de 40 y 50 años, siendo los 45 años la edad media. Sin embargo, esto no es aplicable a todas las mujeres, ya que hay casos en los que puede aparecer incluso antes, como por ejemplo a partir de los 30 años. La duración de este periodo es variable según cada mujer, pero puede extenderse entre los 2 y los 8 años, aunque también hay casos en los que solo tiene una duración de meses. En esta etapa el cuerpo femenino sufre algunos cambios importantes, y es que su reserva ovárica empieza a disminuir y los ciclos menstruales experimentan alteraciones volviéndose irregulares. Debido a todo ello, es normal que la mujer padezca una serie de síntomas en su día a día que afecten considerablemente a su bienestar y le dificulten llevar a cabo sus actividades diarias. Perimenopausia, síntomas premenstruales. Los síntomas de la premenopausia pueden variar de forma significativa de una mujer a otra y presentarse de manera más o menos intensa. Los signos que pueden aparecer durante esta etapa son los siguientes: irritabilidad, nerviosismo, cambios de humor, depresión, tristeza, angustia, menstruaciones irregulares, senos más sensibles, sofocos y sudores nocturnos, problemas para dormir, pérdida del deseo sexual, sequedad vaginal, ganas de orinar con más frecuencia o incontinencia urinaria, pérdida de orina que puede ocurrir cuando hay estornudos, dificultades para concentrarse y sensación de confusión, molestias durante las relaciones sexuales, disminución de la resistencia ósea, dolores musculares y o articulares, dolores de cabeza o náuseas, aumento de peso o sensación de hinchazón en el abdomen, aumento de la caída del cabello o adelgazamiento del mismo. Remedio para no sangrar tanto durante la perimenopausia. Debido a que una de las propiedades del regaliz es regular la presencia de estrógenos en nuestro cuerpo, se le considera como uno de los remedios caseros para reducir el sangrado menstrual abundante, más populares y eficaces. La mejor forma de consumirla es en infusión. Para esto vamos a colocar a hervir 1 litro de agua. Cuando rompa en ebullición, le añadiremos 20 gramos de raíz de regaliz. Bajamos del fuego y dejamos en reposo durante 10 minutos. Pasado este tiempo filtramos y ya podremos consumirla. Se recomienda ingerir 3 tazas al día. No se recomienda el consumo del regaliz si se sufre de hipertensión, insuficiencia renal o diabetes. Recomendaciones: se recomienda aumentar la ingesta de alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia que puede producirse debido a la pérdida abundante de sangre. Asimismo, también se recomienda consumir alimentos ricos en magnesio para equilibrar el funcionamiento hormonal. No se deben consumir suplementos de estos minerales sin previa autorización médica. Escribe abajo en los comentarios qué te pareció este video. Si la información fue clara y de utilidad, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.